El gobierno avanza con la apertura de las importaciones, esa postal, esa foto del puerto lleno de contenedores, ese comentario en los comercios donde, por ejemplo, vas a comprar una lámpara y te dicen el puerto está lleno de contenedores, hay disponibilidad de producto. Bueno, buscan, hay nuevas medidas, buscan sumar competencia, pues una alerta al mismo tiempo para el mercado local. Ceci, contanos. Sí, el viernes en esta lista de medidas en las que va el gobierno avanzando y anunciando desregulaciones o baja de impuestos para aumentar la competencia local, sumar importaciones, se conoció una medida que lo que hace es desregular una parte de una cuestión bastante técnica y burocrática, pero muy tediosa para cualquier importador, que era que le tenías que pedir una serie de permisos y avales a los productores locales, ¿no? Entonces siempre ahí había alguna pata que trababa y demoraba la entrada de productos importados. El gobierno tiene atrás de todo este paquete de medidas que vienen saliendo consistentemente la lógica de que para bajar los precios y para bajar la inflación tiene que haber más oferta de productos importados. Pero por supuesto que eso también es una alarma para muchos sectores productivos donde con el mismo peso de impuestos que antes y una economía un poco más fría, la fricción de la competencia le hace bastante ruido, ¿no? Claro, está apareciendo lo importado otra vez en el hábito. Sí, claro. En el hábito cotidiano, esto a mí que yo soy un fanático de mirar la calle cuando ando por ahí. Ayer le mandé a Ceci y a Vanina una foto desde el hipermercado, ¿no? Un tipo aburrido el domingo a la noche, entró al hipermercado a dar vuelta, a caminar, pero al mismo tiempo sirve periodísticamente. Sirve para aprender, para ver qué está pasando, percibir si hay un toque con los precios. Y está apareciendo el importado otra vez, ahora sí. Ahora sí se está viendo. En el supermercado es un gran lugar donde podés ver la aparición de producto importado, sobre todo en algunas categorías de alimentos, donde volvió a haber, por ejemplo, una gran variedad de oferta de pasta importada, que siempre era un tema. Había una sola marca, la italiana carísima y demás, ahora aparecen más, por ejemplo. Pero también en el mundo automotriz, la explosión de ventas de las automotrices también tiene que ver con que hay otro nivel de oferta de autos con otra categoría de precios también, y te aviso que en junio, julio vas a empezar a ver mucho más la oferta de los autos chinos, por ejemplo, en ese mercado. Ahora hay que ver qué incidencia tienen, ¿no? Preguntémoselo. A mí me contaban el viernes un empresario que hace insumos médicos para clínicas. Y me decía, ya me empiezan a competir palo y palo. Las clínicas le empezaron a decir, mirá que este es el precio de referencia ahora. Y entonces estaba en esa desesperación de la productividad. Bueno, empieza a cambiar un poco la vida, empieza a cambiar la economía. Vamos a preguntarle a ver qué piensa de esto a Fernando Fursi. Gracias por estar. Representante de la Cámara de Importadores de la República Argentina. Gracias, Fernando. Por favor, gracias a ustedes. Los escuchaba con mucha atención. Es cierto que ahora no vamos a hablar de más importaciones, sino que los argentinos nos paramos frente a la góndola, y es una buena gimnasia la que hiciste el fin de semana, y empezamos a mirar mayor cantidad de oferta. Por primera vez en muchos años tenemos la posibilidad de pararnos en la góndola y decir, hoy puedo elegir entre una mayor variedad de cosas y puedo elegir el precio que sea más razonable para mi cantidad de ingresos o para mi billetera virtualmente. Entonces, en todo este escenario lo que estamos observando es que se está reconfigurando un poco el comercio internacional. Continúa un camino de normalización, todavía no está en franco crecimiento, sino que estamos recuperando un comercio internacional más simple, más previsible, con mejores costos, que es algo súper importante si vamos a empezar a competir. Y de alguna manera lo que tenemos es empresarios que están tomando mejores decisiones, que están empezando a afilar un poco el lápiz en materia de costos en la logística, en las compras, en el desarrollo de producto. Y todo eso, más temprano que tarde, se va a ver reflejado en los patrones de consumo que nosotros tenemos. ¿Preocupados o entusiasmados? Hay de todo. Yo creo que hay mucho entusiasmo y hay mucho empresario viajando por el mundo buscando alternativas. Sin ir más lejos, nosotros en nuestra institución tenemos muchísimas industrias que nos llaman y nos consultan porque están buscando alternativas de materias primas, insumos, bienes de capital. O sea,
todo es importado básicamente en esa parte del comercio. Sí, me decías recién viajando por el mundo, hace un par de semanas fue la feria de Cantón, la feria más grande de China para venderle al mundo, y la delegación de argentinos que fueron ahí y fue impresionante, ¿sí? ¿No? Fue todo el mundo a buscar productos nuevos, pero en ese boom de importaciones, ¿cuánto representa, por ejemplo, en el consumo masivo y en el producto terminado? Porque si estamos importando cosas para fabricar en Argentina, no es un problema eso para la industria. En el consumo masivo, el producto terminado, ¿cuánto representa del mercado local en sectores como la alimentación o el textil, con la apertura que se ha dado? Es una buena pregunta. Todavía no se ha disparado ninguno de los usos económicos de las importaciones. Es más, si vos tomás las importaciones por uso económico desde el año 1980 hasta el 2024, vas a encontrar que entre el 70 al 84% de las importaciones siempre están destinadas a la industria de la producción. Se transforman o sirve para transformar. ¿74, 80? Del año 80, sí. ¿Y el porcentaje? Desde el 70 al 84%. Okay. Entonces, de alguna manera... Son insumos para la industria local. Para la industria. De alguna manera, la industria es como nuestro principal cliente en la importación. Claro. Pero más allá de eso, venimos recuperando importaciones. Argentina necesita importar más. Hay una relación muy importante entre el crecimiento del PBI y las importaciones. Por cada punto que crece el PBI, las IMPO crecen 3%. Esto tiene que ver también con el nivel de actividad económica. Entonces, hay una ligazón en todo esto. Y vos necesitas, de alguna manera, también generar importaciones para producir más y también para tener mayores exportaciones. Hay todavía cuestiones pendientes. Hace un rato acá en esta mesa se hablaba de cuestiones vinculadas al costo del trabajo, al costo de los impuestos, al costo de la infraestructura, al costo de la logística, que en la Argentina sigue siendo uno de los más caros de la región. Acá, operar en comercio internacional en los puertos es hasta 500% más caro que en la región. O sea, hay todavía como una agenda pendiente de temas que se tienen que empezar a trabajar, pero creemos que se van a empezar a abordar en la medida que la economía termine de consolidar este camino de recuperación. ¿Por qué es importar para producir más? Porque necesitas materias primas, insumos, tecnologías, bienes de capital, determinados rodados especiales. Por ejemplo, la industria minera o la industria del oil and gas es muy difícil que se desarrolle si vos no tenés un flujo de importación prácticamente previsible a los fines de poder abastecer toda esa actividad económica, ¿no? En simultáneo con las transformaciones en la Argentina, hay transformaciones en el mundo, ¿no? O sea, bueno, lo adelantábamos un poco, ahora parece haber paños fríos en lo que está pasando con los aranceles recíprocos entre Estados Unidos y China, pero hay mucho temor y me imagino que un actor como China debe ser muy agresivo a la hora de querer colocar sus exportaciones en otro lado. ¿Cómo está jugando eso como factor de ventaja para quien sale al mundo, en particular a China, a buscar productos para importar? Yo creo que todavía es como muy pronto para terminar de decantar un poco una respuesta a esa pregunta, que es la que nos hacemos todos hoy por hoy. Esta polarización del comercio internacional comenzó hace muy poquito, nos agarró a todos medios de sorpresa, nos agarró a todos desprevenidos. De alguna manera reconfigura un poco el escenario del flujo de las mercaderías. Los anuncios que se hicieron en el día de hoy y ayer, de alguna manera trajo también cierto alivio, porque empezaron a crecer un poquito de vuelta las bolsas, hubo como una especie de aspecto positivo. Es difícil de responder esa pregunta. Los que estuvimos por China en las últimas semanas hemos podido ver cómo por ahí los empresarios estaban un poco preocupados respecto a la caída de una posible venta en los Estados Unidos. Pero creo que es pronto. Hay todo un escenario de negociaciones que se están llevando adelante y va a ser interesante verlo en los próximos meses cómo eso va a ir decantando. Porque esto no termina con el anuncio del fin de semana. Esto va a continuar. Esto es una negociación viva, claro. Esto es una negociación viva. Te pregunto igual, Fernando, también porque se instala una lógica mucho más de toma y daca, digamos, como de, bueno, meramente transaccional y de reciprocidades. En este sentido, la Argentina, con una política mucho más abierta para las importaciones, también puede esperar que otros socios comerciales sean más abiertos con las exportaciones argentinas. Seguramente. La contracara de esto es una mejor noticia para las exportaciones del país, eso es lo que te pregunto. Y muy probablemente, porque es imposible importar sin exportar y es imposible exportar sin importar. Nadie te va a comprar si vos no le comprás y viceversa. Claro. Entonces,
El comercio internacional es un intercambio, es un toma de daca, como decían recién. Claro. Y vos trabajás no solamente como privado desde el punto de vista de la generación de un negocio, ya sea de Expo, de Impo, sino que de alguna manera también lo interesante que se está empezando a dar ahora en la Argentina es que estamos empezando a discutir escenarios que permitan acuerdos comerciales. Claro. Y los acuerdos comerciales son el paraguas, es el marco donde las empresas pueden desarrollar más y mejores negocios. Claro. Sin esos acuerdos comerciales, sin discutir el presente y el futuro del Mercosur, sin intentar salir un poquito más al mundo en ese sentido, es como raro que las exportaciones crezcan, ¿no? Te quiero hacer una pregunta conceptual o filosófica acerca de otra palabra que usar, acerca de un paradigma que se instaló durante el kirchnerismo o durante la famosa década ganada. Se decía que obturando importaciones, encepando importaciones o no permitiendo que entraran productos de algún lugar, Juancito Pérez se ponía una fábrica de tornillos y ese tornillo lo compraba la industria, entonces Juancito Pérez prosperaba porque el gobierno tenía toda una política de restricciones y eso permitía que Juancito Pérez con su tornillo diera trabajo. Eso se acabó. Eso existió, fue una mentira. ¿Se entiende el caso? Sí, perfecto. Se entiende, ¿no? Se entiende clarísimo. Se acabó, Juancito Pérez existe, Juancito Pérez se reconvirtió, Juancito Pérez ya no fabrica tornillos o viajó a China a comprarlos. O Juancito Pérez nunca existió. O Juancito Pérez nunca existió. Hay un poco de todo. Yo creo que es importante que Juancito Pérez se siente en su escritorio y revise y entienda si su negocio en este contexto es viable, si tiene la escala suficiente, si puede competir de alguna manera. Porque el efecto de las restricciones... Argentina ha sido, durante los últimos 20 de los 25 años, uno de los países más restringidos del mundo. El ratio PBI importaciones de la Argentina es 14% contra 19% de Brasil, 20 y pico Chile, casi 30 Corea del Sur, por ejemplo. Todas economías regionales o lejanas, pero que tienen algunos parecidos con nosotros. Y de alguna manera, Juancito necesita empezar a revisar su negocio, en cualquiera de los sectores. Y ese negocio podría prosperar en la medida que él tenga la capacidad de reconfigurarlo hacia una escala o hacia un escenario que sea realmente negocio. Ahí también lo importante es encontrar el equilibrio entre lo que hacía Juan y lo que debería hacer ahora. Y ese equilibrio está dado también por la configuración productiva del país. Pero es importante entender que los negocios no duran toda la vida. Vos no podés vivir 60 años fabricando lo mismo, 60 años dando el mismo servicio o 60 años importando lo mismo. En el mundo de las empresas permanentemente nos estamos reconvirtiendo, las estrategias no duran toda la vida. Esto es ABC de los negocios. Y si no, hay que ver ejemplos como Polaroid, como Kodak, grandes monstruos como Blockbuster, que se han fundido por no ver el futuro. Y no por eso necesitas protegerlos y cerrarlos y hacerle pagar a todos los argentinos un mayor costo para que esa empresa sobreviva. Fernando, en ese proceso, bueno, yo mencionaba recién los autos, entiendo que también la industria de la construcción, el supermercado, son lugares donde vemos aparecer importado. El mundo textil, ¿puede tener en Argentina la aparición de alguna de esas grandes marcas que no han venido, que no han desembarcado en el país a partir de este modelo de apertura? Muy probablemente. Porque esas grandes marcas venden toda una experiencia. Mirá. Acordémonos que de Argentina se fue Falabella, por ejemplo, como gran tienda de retail, y Zara se vendió, digamos, Zara en Argentina no lo opera más, Zara España directamente, ¿no? No lo opera más. Te doy un ejemplo de una situación que sucedía, que hace poco hablábamos con la gente de Apple. Ustedes vieron que ahora... cuando uno compra un producto, el concepto de unboxing, o sea, de recibir el producto, de abrirlo, de disfrutar de ese momento, es toda una experiencia de marketing. Sí. Eso se construye. Entonces, uno de los problemas que había con estos teléfonos de la manzanita era que no se podía abrir el teléfono, sacarle el plástico para poner una estampilla. ¿Ah? Esto, hace varios años atrás, por suerte el estampillado se terminó de eliminar el año pasado, por unas medidas de gobierno, algo absolutamente rústico. Imagínense un contenedor de artículos electrónicos de alguna primera marca de videojuegos japonés, donde vos tenías que desarmar el contenedor cuando llegaba a la Argentina, abrir cada una de las cajas, sacarle los tergopores, sacarle el plástico, pegarle una estampilla, volver a ponerle el plástico y volver a hacer todo eso me acuerdo en un packaging, en un producto
que se pone adentro de un contenedor casi como un Tetris porque se busca la eficiencia absoluta en el transporte. Claro. Las roturas, los robos, los productos deficientes. Bueno, todo eso forma parte del flujo de comercio al cual vos le tenés que dar agilidad de alguna manera y tenés que darle previsibilidad. ¿Qué otras cosas así insólitas se han desarmado en el último tiempo con respecto a la importación, a las trabas burocráticas, más allá de las arancelarias o del tema del tipo de cambio, que por ahí es una discusión más macro? Esto del sellito, esto del sellito fue importante, que decías. Valores criterios fue importantísimo, la eliminación de las licencias automáticas y no automáticas en diciembre de 2023 como primera medida de comercio internacional. Sí. O sea, aquella medida que generó tanta discrecionalidad en el comercio exterior se eliminó desde el momento cero, junto con la capacidad económica y financiera, CEF, que por ahí la escucharon nombrar en algún momento estos últimos años. El Estado nos decía cuánto nosotros como empresarios podíamos comprar. Increíble. O sea, yo tenía un número que nadie lo conocía porque era secreto de Estado su construcción. No se sabía cuál era la construcción. Inédito. Y yo no podía prever. Bueno, corrupción tenía pura. que abrir todos los días y meterme a ver cuál era el número. Y el Estado me decía, vos podés comprar 1.000, 2.000, 1.500.000. Y yo con eso me tenía que mover como empresario dirigiendo mi compañía a partir de eso. Tremendo. Claro. Me acuerdo que un día Cargill, porque se hizo público, Cargill amaneció con, no sé, cero pesos para, capacidad de importar, como una de las empresas más grandes del mundo, como si no tuviera capacidad financiera para pagar importaciones. Fueron momentos difíciles. Y la verdad que se han hecho avances muy interesantes. Piensen que hace 1 año y medio atrás no sabíamos cuándo íbamos a pagar. Bueno, claro. Fue el gran problema. Y hoy estamos pagando contra documento de embarque. O sea, las pymes ponemos el contenedor arriba del buque y ya podemos estar pagando. Ya pueden estar pagando. Sí. Bueno, pero después hay una discusión que es el costo impositivo. Yo vuelvo al que se está reconvirtiendo, a Juancito, que capaz que te dice, está buenísimo, pero mi costo impositivo es distinto con quien yo compito, y ni hablar lo que pago la materia prima, que muchas veces pago precios distintos. Entonces vos decís, bueno, entonces este negocio no cierra. Ah, bueno. Pero bajame un par de impuestos y no sabes cómo cierra. Pero el IMPO también tiene mucho impuesto. No te olvides que vos, por cada dólar que compras de IMPO, tenés que poner $1 arriba prácticamente entre aranceles y créditos fiscales. Entonces, las importaciones pagan 2 veces IVA. Vos en una importación pagás el arancel, que puede ser de hasta el 35%, pagás el 3% de tasa estadística, que es un servicio que ya no existe más, porque hoy no tenés 200 personas mirando papeles como hace 50 años para calcular datos. Hoy se procesa todo y automáticamente está computarizado. Parece chiste lo que estoy contando, pero año 2025 choreo. Estamos hablando de esto. Y sobre toda esa sumatoria, vos construís la base de cálculo en la que después vas a pagar 21 de IVA, más 20 de IVA, más 6 de ingresos brutos, más 3 de ganancia. Perdóname, aún así cierra la cuenta. A favor de en algunos sectores, a favor de la importación. Cierra la cuenta. Y eso se explica con los costos del país, con el costo Argentina versus el costo China en producción, más allá de que eso tiene algunas controversias asociadas, pero en la producción, digamos, el industrial también te puede estar diciendo, más allá de que hubo muchos que cazaron en el zoológico, y aquí lo marcamos durante mucho tiempo, también el dueño de pyme puede esgrimir, bueno, pará, porque vos me pedís que yo ajuste en productividad desde un lugar virtuoso, es decir, no cerrás la cancha, sino que me das a mí más oportunidades, pero pucha, las ventajas que tiene el fulano con el que estoy compitiendo, llámese China o quien sea, son enormes, ¿no? No hay forma de nivelar la cancha. Hay herramientas vigentes para equilibrar. Por ejemplo, las medidas de dumping continúan existiendo, están puestas en el marco de la Organización Mundial del Comercio, tiene una normativa que se tiene que respetar, un estudio y un análisis que se tiene que realizar, y bien utilizadas pone el foco sobre ese daño que se puede llegar a generar, y debería dar un plazo de tiempo para que esa industria se reconvierta, tome decisiones en función del daño que está recibiendo, porque tampoco puede ser eterno una medida de dumping. Vos pensás que acá hay dumping que tienen 20 y pico de años vigentes. ¿Y ese efecto cuál fue? Y el efecto fue que una sola empresa o dos acaparen el 60% del mercado, te fijaran precio y vos estuvieras pagando un producto por lo menos 40-50% más de lo que vale en la región, no en China. Perdedores, mencionaste ganadores. Perdedores, industria textil, por ejemplo. Necesitan discutir su reconversión. Yo no creo que haya perdedores. Por supuesto que hay sectores que van a crujir, seguro. Hay sectores que van a crujir. Creo que es el momento. Textil podría ser uno de ellos, neumáticos podría ser uno de ellos, calzado podría ser uno de ellos. Todo lo que vos pagues caro en la Argentina, hay que... probablemente haya sectores que van a tener que discutir cómo continuar. Escúchame, me compré el fin de semana, la semana pasada, compré 2 sacos. Este es uno. 2 sacos. Muy bueno. ¿Te gusta? Gracias. Está muy bien. Compré 2 sacos.
gasté, perdón, es un huevo de guita lo que gasté. Vino un amigo acá y me dice, pero con esa plata que gastaste, me hizo notar que yo me iba a España y me compraba 6 sacos. 6 sacos me compraba. O sea, si este tipo no repiensa su negocio, en algún momento van a entrar los sacos me voy a comprar por los sacos de Zara de España y me van a venir a casa. Sí. Entonces, y te quiero preguntar esto. También leí una nota muy interesante este fin de semana de un gran amigo economista, Ezequiel Burgo, muy interesante, que era una especie de espejo con Argentina 1995, Argentina tremenda. 2025. Espectacular la nota. Prácticamente el mismo país. Sí. El mismo país. Con la conferencia de Caballo, con todo, el dólar atrasado. Todo. El ministro de Economía ancho diciendo esto está bajo control. El mismo país. Muy interesante. ¿Vos qué tenés? Yo 42. Sí. Bien, o sea, tenías 10 años en los 90, 15 por ahí. Por ahí estaba. Bueno, ¿vamos a un espejo? ¿Estamos en Argentina salvando las diferencias? Una pregunta muy interesante la que haces, ¿sabes por qué? Porque mucha gente de mi generación y de algunos años más, cuando Milei comienza su gobierno, lo que hicimos es, ¿y ahora qué hacemos? Porque, insisto, de los 25 últimos años, 20 los vivimos con crisis, con problemas cambiarios, con dólar volando, con inflación por las nubes. Siempre tuviste inflación. Entonces, siendo empleado. La mayor cantidad, la mayor cantidad de la población económicamente activa tomando decisiones, de repente hace 20 años que toma decisiones en un mismo contexto que de repente le cambió. Claro. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, charlemos con gente que peina ganas, yo ya tengo algunas igual, y preguntémosle qué hicieron durante los 90. Claro. Capaz que encontramos a alguno y le preguntamos qué hicieron en los 80 y hasta en los 70, porque hay gente todavía activa que está viviendo esa época. En los 90 yo empecé a trabajar de periodista, yo tengo 47. En los 90 empecé a trabajar de periodista y trabajaba en una editorial que se hizo muy popular porque traía containers de China y regalaba tenedores con las revistas. Entonces vos te comprabas la revista Luna, y venía un tenedor y un cuchillo que parecía que el dueño de la editorial los traía. Bueno, pero pará. El lado B de los 90 era cómo administrar la desocupación. Que hoy no lo ve. Pero ojo, porque la desocupación. No. Ojo que la desocupación de los 90 es a finales de los 90, No, es cuando no sé, bueno, está bien, voy a lo personal, está bien. Mi viejo era ingeniero industrial, no conseguía un fucking laburo en todos los 90. Del 95. Frigorífico. Digo, había un lado B que era... pero digo, como dato, nosotros tenemos asociada a la convertibilidad con un proceso de mucha recesión y desocupación, que es lo que pasa del 98 en adelante. Bueno, pero una pregunta cuando pertinente, se empaca el gobierno de Menem con sostener la convertibilidad. Pero una pregunta pertinente, entonces es, obvio. No, el empresario tiene que ver si es su negocio. Está bien, el empresario dice, no es mi negocio, apago la luz. 40 tipos a la calle. Bueno, ¿y eso qué? Obvio. ¿Cuál es el pensamiento de eso? ¿Se reconfigura? Es un buen análisis. Yo creo que hay diferencias sustanciales entre lo que fueron los 90 y ahora. Sí, partiendo de la base que en los 90 teníamos una convertibilidad fija, hoy tenemos una banda de flotación y probablemente pueda salir adelante alguna liberación del cepo cambiario. Creo que no hay demasiadas similitudes en ese aspecto. Me parece que el gobierno tampoco está buscando una apertura indiscriminada a las importaciones, sino lo que está buscando es un proceso de integración, que es distinto. A nosotros nos gusta hablar de integración, no de apertura. La apertura te pone una connotación negativa, te pone en una mala predisposición a discutir cuestiones de la economía. Por eso hablamos de integración. Y cuando hablamos de integración, incluimos esto de tenemos que discutir cómo hacer negocios con el mundo, tenemos que discutir si el Mercosur ha dado respuesta o no a la Argentina y sus intereses en los últimos años. Tenemos que ver cómo podemos sacar provecho de un posible acuerdo con los Estados Unidos o con la Unión Europea, cómo nos relacionamos mejor con China. Creo que todo eso está sobre la mesa, se está discutiendo, es una discusión larga, después de tantos años de estar aislados del mundo prácticamente. Entonces, hay diferencias sustanciales. Otra diferencia sustancial son los servicios. Hoy la mitad del comercio internacional del mundo pasa por los servicios. Entonces, la tecnología, los trabajos del futuro están abocados acá adentro, no están abocados atrás de una máquina. Hoy te paga más y te agrega más valor. Y te lo digo, habiendo vivido también, mi familia se fundió en el 98. Nuestro negocio familiar se fundió en el 98, producto de las mismas políticas. Entonces, hoy la diferencia no está en lo que la Argentina está decidiendo, sino en el contexto internacional. Y eso te puede derivar a futuro en algo distinto a lo que fue el resultado de los 90 cuando terminó la década.
Sí, no necesariamente vamos a un espejo, pero sí es interesante y te diría pintoresco la comparación. Las condiciones, y que es inevitable, sí, ¿viste? Absolutamente. Es inevitable. Y aparte, vos dijiste, mi familia se fundió, Moncho dijo, mi papá se quedó sin laburo, mi viejo en el 97 cayó en desempleo y no levantó hasta 2002, 2003. O sea que todos tenemos la misma fotografía. Sí, obvio. Pero es cierto, el dato ese sí es cierto, que hasta el 95 Menem validó, arrasó en las urnas, había un boom del crédito, había un país completamente insertado, hay un primer lustro de los 90 que son de lo mejor que pasó en muchos años en la Argentina. Y una reconversión, eso no se puede negar, una reconversión tecnológica que hizo que después del 2000 pudiera haber la recuperación económica que había. La recuperación de los primeros 2000 no hubiera existido si no hubiera habido la entrada de tecnología y de importación tecnológica que hubo en los 90. Muy interesante. Fernando, muchas gracias. A disposición, gracias a ustedes. Buena conversación. Ahí está Fernando Fursi, nos acompañaba, representante de la Cámara.